buenos días, ¿cómo amanecen? Muy buenos Bien. días. Buenos días. Listo. ¿Revisaron el video? Eran algunos ejemplos de, bueno, un solo ejemplo, pero solucionado con dos formas de eh, momento angular y aparte momento de torsión. O sea, dos maneras de solucionar un ejercicio. Listo. Del ejercicio que hicimos la vez pasada, yo les había dicho que lo miraran con momento angular. En el video igual se hacía, el ejercicio era diferente, pero en realidad era muy similar, ¿no? En el otro que hicimos la vez pasada no teníamos fuerza de fricción, creo, o sí tenemos fuerza de fricción. No, no tenía. No tenía, pero tenía una inclinación. O sea que había una parte, al menos un pedacito de la fuerza gravitacional que me hacía torque sobre la polea. Y teníamos otro cuerpo que estaba colgando completamente, así que ese definitivamente me iba a hacer torque, ¿cierto? La fuerza gravitacional. Así que en ese las dos fuerzas gravitacionales hacían. En el ejercicio del video solamente uno y la horizontal, aunque no tenía fuerza gravitacional en esa dirección, sí tenía fuerza de fricción. Así que así hacía. ¿Pudieron repetir el ejercicio de la clase pasada con momento angular? ¿Alguien lo intentó? ¿No? No, Bueno, dice la primera pregunta. Se conoce la relación entre las fuerzas externas que actúan sobre un sistema y el cambio del momento total de dicho sistema. ¿Cuál es la contraparte angular de ese concepto? Lo que dice la parte de arriba es esto. Sumatoria de todas las fuerzas externas son iguales al cambio del momento total con respecto al tiempo. ¿Ni idea? ¿La ve? Ajá, exacto. Los momentos de torsión, o sea, el torque externo va a ser igual al cambio del momento angular total con respecto al tiempo. ¿Listo? Con esta ecuación es que yo les decía que intentaran hacer el ejercicio de la vez pasada, el de la clase pasada. Ya estaba hecho por sumatoria de fuerzas, por segunda ley de Newton. O sea que hacerlo con esta ecuación, al menos no iban a la ciega porque ya sabían que les tenía que dar. ¿Listo? La segunda ley de Newton del ejercicio pasado teníamos tres cuerpos, lo que quiere decir que íbamos a encontrar tres ecuaciones, ¿no? Los cuerpos que se desplazaban pues tenían sumatoria de fuerzas, segunda ley de Newton traslacional, uno cada uno, y la polea que rota va a tener su propio sumatoria de fuerzas, pero va a ser igual al momento de la inercia por la aceleración angular, es decir, segunda ley de Newton rotacional. A tres ecuaciones que al final tenemos que unir en una sola. La ventaja de este tipo de ecuaciones es que yo puedo llegar a hallar solamente una sola ecuación y ya, se acabó. La difícil es encontrar de pronto cuáles son los torques externos. Al fin y al cabo de una de las partículas tenía que encontrar y decir, este es el peso o la fricción, lo que sea, y escribir esas fuerzas, solamente esas fuerzas. Y esas son las que van a hacer torque en el sistema. Eso, tiene sus ventajas también esa metodología. Bueno, ¿qué me dicen de la segunda? ¿Cuál de todos estos cuatro enunciados es correcto? ¿Listo? Se tiene el signo del momento de torsión. ¿Por cuál de esos cuatro conceptos está dado el signo del momento de torsión? La Ok. Si nosotros hablamos del sentido de movimiento, podemos llegar y decir el torque es positivo o negativo. pero sí, dependiendo de si es antihorario o antihorario. Ajá, muy cierto. Podemos hablar de eso, ¿cierto? O sea que esa me cumple. ¿Qué opinan de la segunda? Producto vectorial del radio y la fuerza.
Sí, ¿no? Esa es como la ecuación, ¿no? La definición de torque. Esa es la definición de torque. De una fuerza que hace torsión. Sí, Pero tal sí, cual. aplicando la regla de la mano derecha. Ajá. Entonces eso me da el signo del Sí, claro. producto del momento de torsión. Ujú. Ok. ¿Qué me opinan del signo de la aceleración angular? No, porque está al cuadrado, ¿no? O sea que usted nunca ha visto esta ecuación. Torque neutron. Ah, no, sí, A sí. eso también es igual el torque. Cuando tenemos sobre todo un objeto sólido. Porque él va a tener una inercia. Aunque sea un objeto no sólido, así sea una carga puntual, va a ser una carga puntual rotando alrededor de un eje. Así que vamos a tener la inercia también. O sea, siempre vamos a tener inercia y la aceleración angular que está asociada. ¿Ok? Ya que esta también me cumple, también es cierto. Y la última, la derivada del momento angular con respecto al tiempo. Pues sí, porque es de aceleración angular. El signo debe ser la que importa. Ajá, mira, aquí lo tenemos. Derivada de L con respecto a tiempo, ¿cierto? Pero recuerden que el momento angular se define como R cruz B con respecto al tiempo. Y este momento lineal, cuando yo lo derivo con respecto al tiempo, es simplemente la fuerza. Sí, esta relación nosotros la tenemos también para otras relaciones. Es decir, cuando la sumatoria de todas las... perdón, ¿para qué voy a escribirla? Aquí está. Ok. Entonces, sí, definitivamente la derivada de el momento angular con respecto al tiempo, que es de hecho la derivada con respecto al tiempo de momento de inercia y velocidad angular. O sea, todo esto me cumple. ¿Listo? O sea que, respuesta, las cuatro eran correctas. Todas esas cosas me definen a mí el signo del momento de torsión. ¿Listo? Y de hecho son las definiciones del momento de torsión. Ok. Falso o verdadero. No es posible tener un momento angular positivo y un momento de torsión negativo. Deben tener el mismo signo. ¿Qué opinan? Profe, falso porque pues el momento angular es como hacia donde se está dando la torsión y si es positivo, pues la torsión también será positiva, ¿no? O sea, Como la mire, dirección, no como la dirección. El momento angular da la dirección del momento de torsión, ¿no? pues, miremos, o sea, mire, yo creo que solamente con esta parte es suficiente. ¿Sí? O sea, la dirección del momento angular va en la dirección de la velocidad angular y la dirección del momento de torsión va en la dirección de la aceleración angular. Nosotros hemos visto innumerables casos donde la aceleración y la velocidad van en signo contrario. O sea, ¿qué sería en este caso particular? Por ejemplo, un movimiento circular, un movimiento de ese tipo, yo podría llegar a tener una cosa que se esté moviendo en sentido antihorario, ¿sí? Una cosa que está rotando a una velocidad constante. En el instante en el que yo comienzo a frenarlo, yo estoy poniendo una aceleración angular que debe ir en sentido contrario. O sea, si la velocidad está en sentido z del plano de rotación, la aceleración angular inmediatamente aparece en el signo negativo. Y la velocidad no le queda más sino empezar a disminuir y después comenzar a crecer. Pero mientras está disminuyendo, estas dos tienen el signo contrario completamente. Y por lo tanto el momento angular y el momento de torsión también tienen el signo contrario. ¿Listo? Entonces ahí ya podemos responder la pregunta. Es posible. Uy, permiso.
segundo. Hola. Buenos días. Sí, por favor. ¿Listo? ¿Quedó claro? Ujú. Bueno, listo. Pero sí es Entonces, posible. sí, posible completamente. Pero es falso. Ujú. No, Mm, porque la pregunta es que no es posible. no es posible. Ah, bueno, que si es falso o verdadero. No es posible. Es falso. Doble negación. No me gusta cómo quedó. Bueno, el tipo de redacción de doble negación no me gusta. Hay que revisarlo después. O sea, son cosas que quedan como para confundir a la gente. ¿Sí me entiende? Ujú, propiamente. Cuando la gente dice, no, no es cierto que usted no sé qué, yo no. Espere, ¿cómo? No es cierto que yo no estaba. Sí, le hacen varias cosas por el estilo. Bueno, hay que mirar que esto no siempre se me va a cumplir así como así, ¿no? O sea, nosotros tenemos también que esto puede llegar a ser igual a R cruz P, ¿cierto? Pero la velocidad angular de hecho no tiene por qué ir en la dirección del momento angular si R es diferente a una que venga del punto de rotación. O sea, esto me cumple muy bien para cuando yo tengo un sólido rotando, pero si yo tengo un punto de observación diferente, de pronto ya esos dos vectores no son iguales. ¿Listo? Táctico. Ay, muchachos. Listo. A ver. Y esta también, de hecho yo tengo acá que la posición cruz, la fuerza, va a ser igual al momento de torsión. ¿Sí? Ok. ¿Por qué les digo que no se me va a cumplir siempre? Creo que eso ya lo hemos visto de hecho. Pero revisémoslo rápidamente. Ya está. Esto. ¿Sí lo recuerdan? O sea, tengo aquí R cruz P, que miren la dirección de la velocidad en azul, me va a dar a mí el momento angular que va hacia abajo y por supuesto también la velocidad angular. Pero ese R cruz P, o sea, R cruz B, la velocidad, mejor dicho, por la masa, no me tiene que dar directamente en la dirección de la velocidad angular si yo cambio mi punto de referencia. Miren automáticamente lo que pasa con el vector de momento angular. ¿Sí? Se sale, por así decirlo, de la dirección de la velocidad angular y tenemos un movimiento como de precesión, se llama. Esa oscilación que tiene un eje o una dirección de un vector sobre otro. Es un vector rotando alrededor de otro. Si yo lo exagero, pues peor. Listo, y lo puedo poner hasta incluso negativo. ¿Ok? Entonces, esa ecuación me cumple muy bien cuando estamos analizando un sólido o el eje de rotación y mejor dicho, cuando estamos analizando un sólido no hay pierde porque la relación de R cruz P ya pierde completo sentido. Pierde sentido porque nosotros no tenemos un R al objeto como tal, a lo mucho su centro de masa. ¿Listo? O cuando el punto, el centro de la circunferencia, si es un movimiento circular, está con el eje de referencia. Así de sencillo. Bueno. ¿Qué me dicen de la cuarta? Las aceleraciones calculadas en problemas de traslación pueden depender de la masa. Las aceleraciones calculadas en problemas rotacionales pueden depender además del momento de inercia. ¿Es cierto o verdadero? ¿Falso o verdadero? ¿Qué opinan?
¿verdadero? Ajá, así como nosotros tenemos la segunda ley de Newton o la segunda ley de Newton que me decía esto, pues nosotros aquí tenemos también nuestra segunda ley de Newton, ¿no? La sumatoria de torques, si la queremos ver para más de una, es igual al momento de inercia por la aceleración angular. ¿Listo? Es decir, la masa pasa de ser una masa extendida a una masa, mejor dicho, una masa que se traslada a una masa que rota. Vamos a tener inercia traslacional, inercia rotacional, pero es la misma medida de la inercia. ¿Ok? Bueno. Miren esta, piénsela si ya ven con 5 segundos. Ya, qué pena. Listo. ¿Qué opinan de la primera? Vamos a mirar aquí rápidamente un planteamiento. Voy a colocar la misma. Podríamos llegar a tener aquí una fuerza. Listo. Ok. ¿Cuál sería el torque que haría la fuerza 1 sobre ese objeto? Y recuerden, este objeto me está diciendo que no rota, así que yo puedo calcular, de hecho, yo puedo concluir de hecho que la velocidad angular es positiva, es cero, perdón, pero la que a mí más me interesa, porque voy a calcular torque, es que la aceleración angular también es cero. Cualquiera de las dos. Así que a mí puedo llegar y escribir el torque total, pero no puedo llegar a tener en cuenta el sentido de la rotación como para calcularlo. ¿Sí? Como hacíamos nosotros de esta va en sentido del giro, entonces es positivo, esta va en sentido contrario. No, la idea es que aquí aprendan a calcularlo simplemente con regla de la mano derecha o el concepto del torque como tal del producto cruz.
Así que ¿hacia dónde iría este signo de la fuerza 1, por ejemplo? Bien. A ver, R cruz F. Negativo, menos K. Ajá, va entrando el tablero. Es decir, aquí tendríamos la sumatoria de todos los torques. Manejémoslo en una sola dimensión. Al fin y al cabo todos van a estar sobre K. Entonces me daría R F1 y va a ser negativo. ¿Sí? Va entrando el tablero. ¿Cuánto me daría el torque que hace la fuerza 2? Igualmente, negativo. Peor. ¿Cuál es el ángulo entre R y F2? ¿Qué opinan? Porque es que estamos calculando el producto cruz. Entonces, ¿cuánto es el ángulo entre, mejor dicho, el vector de posición al punto de aplicación de la fuerza? Porque miren todos los puntos de aplicación donde están. Por acá está un punto de aplicación, por acá está otro, por acá está otro y por acá está otro. ¿Cuánto es el ángulo desde el punto de aplicación, desde el eje rotacional, es decir, desde acá hasta la fuerza, con respecto a la fuerza? 0. 0, por lo tanto ese torque debe ser 0. tal cual. Listo. Tenemos el producto cruz entre dos vectores paralelos, R y la fuerza van en la misma dirección. Así que 0. ¿Cuánto me daría con F3? Negativo. Uy. Ok. Antes que saltar a positivo o negativo, yo creo que es bueno llegar y calcular que hay un ángulo entre las dos, ¿no? A F no está ni perpendicular ni está paralelo, hay simplemente un ángulo entre el vector R y el vector de fuerza, por eso hago simplemente una línea para marcar hacia dónde debe ir. Ok. R cruz F, ¿le da negativo? ¿Seguro? Haga producto cruz. Pienso que sería positivo. Sí, tal cual. No, sí, Ese sí es positivo. Positivo porque viéndolo de la forma tridimensional. Ok. Sí, sería positivo porque va saliendo. Ajá, va a ser del tablero. Listo. O sea que me da R, F3 y el seno del ángulo entre los dos. Ok. Ahora F4 va a tener un ángulo de 95, perdón, de 90 grados, así que si no hay problema, R cruz F4 me da positivo. R, F4. Y ese sería el torque neto, el torque total. Ok. Bien. Esta parte viene más para el video. Para la segunda parte del ejercicio del video, es decir, cuando calculábamos con la derivada del momento angular. ¿Por qué la fuerza de fricción genera un torque sobre la polea calculada? Espera. Calculada mediante el producto vectorial con el radio más pequeño. Es decir, no recuerdo bien el ejercicio, pero era algo por el estilo, ¿no? El radio más pequeño iba a la masa que estaba sobre la superficie y el grande a la que estaba colgando. ¿Por qué teníamos nosotros un torque con respecto a esta fuerza de fricción si la fuerza de fricción actuaba sobre la caja, no sobre la polea? ¿Qué opinan? Yo creería que era por la dirección, aunque no sé, no creo. O sea, imaginándolo, sería por la dirección hacia donde iba.
Y también porque es como una fuerza externa, profe, ¿no? Sí, Y pero los ahí, torques son las, ahí es la clave, externa a qué. o sea, es contraria también a la que va haciendo, a la masa que está suspendida, que no tiene fricción. Esta también tiene su propia fuerza externa, la fuerza del peso. Pero o sea, cuando hablamos de externa, estamos hablando de externas a qué, a la masa, o sea, por ejemplo el peso. Sí, el peso es este peso si lo consideramos como solo, el peso, perdón, esta masa la consideramos como sola, pues sí va a tener una fuerza externa que es el peso, pero también tendría otra externa a ella si es la tensión. Pero nosotros no consideramos nunca la tensión como fuerza externa. ¿Por qué no? Que nosotros no miramos solamente un cuerpo, ¿cierto? Nosotros cuando miramos un sistema y decimos fuerzas externas, estamos mirando todo el sistema. Entonces, a todo el sistema hay solamente dos fuerzas que cruzan la frontera y que le pueden llegar a sacar energía. Una es la fuerza de fricción, que viene con la superficie, que no la estamos considerando, y la otra, el peso de la partícula. Por supuesto, aquí también hay otra fuerza externa que está cruzando la frontera, que es el peso de la primera. Pero es que hay un cuento, entre esta fuerza no genera torque. Para nada, porque hay un ángulo de 90 grados entre ese peso y el radio. ¿Listo? Y como nosotros llegamos y decimos, es que el radio, la fuerza hace un torque a con un cierto ángulo menor, porque nosotros siempre miramos cuando calculamos torques la línea de acción de la fuerza. Entonces, aunque la fricción me está actuando sobre el cuerpo 1, pero me está cumpliendo con la línea de acción de la fuerza que pasa por el radio más pequeño. Y ese es el truco de lo que estamos haciendo. ¿Listo? Entonces, esta no me hace torque aunque es una fuerza externa, esta es externa pero sí hace torque, esta es externa y hace torque. Ahí es que nosotros solamente consideramos dos fuerzas para el ejercicio. Y en el ejercicio pasado, de hecho, también la idea es que ustedes consideraran dos fuerzas. Una de esas es simplemente por la inclinación que se tenía. Como teníamos un plano inclinado, entonces uno en pedacito de la fuerza gravitacional hacía torque y la otra que estaba colgando, pues todo, completamente. Bueno, miremos un ejercicio. ¿Vale? Como feo. Esta es una combinación de los dos. O sea, aquí tienen su plano horizontal y acá plano inclinado. ¿A qué me refiero? Teníamos plano horizontal y masa colgando, ¿sí? La clase pasada teníamos plano inclinado y masa colgando. Pues aquí tienen las dos. Ya no hay nada colgando. Entonces, para que lo revisen. Este es bastante sencillo, me dan la inercia de la polea, así que no necesito calcularla o algo por el estilo, no me dan la masa. Y me dan coeficiente para ambos bloques. ¿Ok? Ahí se los dejo para que lo revisen. Hagamos este. Me dice, considera el sistema que se muestra en la figura con dos masas y una polea uniforme con radio con masa m. El objeto M2 descansa sobre el suelo y el objeto M1 está a una altura h sobre el suelo cuando se libera del reposo. Aquí vale la pena anotar algunas cosas importantes. ¿Ok? Si me dice que se libera del reposo es que la velocidad inicial es igual a 0. Me dicen, el eje de la polea no tiene fricción, la cuerda es ligera, no se estira y no se desliza sobre la polea. Calcular el intervalo de tiempo requerido para que M1 golpee el suelo. Es decir, el suelo que lo podemos colocar acá debajo de M2. Vendría acá. ¿Listo? Y esta es la altura h. Así de sencillo. Bueno, entonces miremos. Calcular el intervalo de tiempo requerido para que M1 golpee el suelo. Podemos mirarlo por cinemática. ¿Ok? Pero primero tendríamos que mirar qué fuerzas están actuando sobre el sistema, es decir, según la ley de Newton,
o lo miramos con el momento angular. Cualquiera de las dos. De pronto aquí por este ejercicio sería un poco más sencillo la segunda ley de Newton. Veámoslo rápidamente. Ok. Tenemos un solo segmento de cuerda, pero recuerden que cuando tenemos nosotros una masa de una polea, las tensiones no pueden ser iguales, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, vamos a tener dos tensiones, la tensión 1 y la tensión 2. Yo de una vez podría llegar a preguntarles, ¿cuál de las dos tensiones es más grande? La tensión 1, Ajá, ¿por qué? por como nos dicen que M1 va a tocar el suelo después de cierto tiempo. O sea, el peso de M1 va a ser mayor al peso de M2. Sí, pero cuando nosotros tenemos una polea ideal, nosotros no considerábamos tensiones diferentes, o sea que la tensión era igual, porque aquí T1 tiene que ser más grande que T2. De hecho, eso me va a salir en las ecuaciones, pero podríamos mirarlo de una vez. Un poco. O sea, miren, antes cuando la polea no tenía masa, la cosa era muy sencilla. ¿Para que pueda girar? La tensión T tenía que soportar el peso de 1 y el peso de 2. Y se acabó. Por eso es que la tensión era igual a ambos lados, ¿cierto? Ahora la tensión 1 tiene que soportar, bueno, el peso de 1 y básicamente tiene que hacer funcionar esto. O sea, tiene que hacer que la polea rote. No es que tenga que soportar un peso, pero sí tiene que cargar con una inercia. Tiene que romper la inercia de la polea para que la polea rote y aparte tiene que hacer que la masa 2 suba. Mientras que la tensión 2 le queda un poco más fácil porque la tensión 2 aquí que es lo único que tiene que soportar la masa 2. No es más. Ok. Y dependiendo del sentido de giro le puede quedar un poco más sencillo. Bueno, en este caso está girando hacia allá, entonces sí, la tensión 2 tendría que tener menos, ¿cómo se dice? Menos que cargar, por así decirlo. ¿Sí? No solamente tiene que cargar con una masa, tiene que cargar con una inercia, o sea, tiene que hacer rotar algo. Bueno, ahorita vamos a ver y podemos despejar la tensión 1. Nos tiene que quedar el positivo del otro lado las dos cosas. Bueno. Entonces, translacional, para la masa 1 podemos llegar y tomar el sentido de movimiento, se mueve hacia abajo, por lo tanto vamos a tener peso menos tensión 1. Para M1, sumatoria de fuerzas en Y. ¿Listo? Entonces tenemos el peso, masa 1 por gravedad, menos la tensión 1, y eso va a ser igual a la masa 1 por la aceleración. ¿De acuerdo? Para la masa 2 también vamos a tener la sumatoria de fuerzas en Y, pero revisemos el diagrama de cuerpo libre. El sentido del movimiento aquí es diferente. Es decir, esta masa 2, según se ve, se va a mover hacia arriba, ¿cierto? Así que vamos a tener hacia arriba la tensión y hacia abajo en contra del movimiento la masa por la aceleración. Tensión 2 menos masa 2 por gravedad igual a masa 2 por aceleración. ¿Listo? Ahora revisemos la segunda ley de Newton rotacional. ¿Cuál de estas dos tensiones hace un torque positivo? ¿Y cuál es el sentido? Sería bueno también aclarar cuál es el sentido de giro de la polea, ¿no? ¿Es horario o antihorario? Antihorario. Ok, entonces vamos a tener un sentido de giro en este lado.
de hecho, como parte del reposo, pues la velocidad con respecto al tiempo va a tender a crecer en esta dirección, ¿no? No solamente la velocidad, sino la aceleración. Ok. Entonces, cuál de las dos fuerzas hace torque proporcionando una ayuda en esta dirección o también un torque positivo? Cualquiera de las dos, porque van a cumplir con la convención de R cruz T. Una va saliendo del tablero y la otra, según veo, va entrando al tablero. R cruz T y entra. Entonces, ¿cuál es positiva, cuál es negativa? T1 es, la tensión 1 es positiva, ¿verdad? Una es positiva, sí. Tendríamos aquí el torque, nos podemos parar en el centro, podemos verlo con esta regla, la regla de la mano derecha o simplemente esta, cualquiera de las dos. R cruz T, cierra la mano y sale del tablero. R cruz T y entra al tablero. ¿De acuerdo? Son torques opuestos. Este es positivo, el de T1, y el de T2 es negativo. Puedo escribirlos de una vez los dos. Es el mismo R. RT2. ¿Listo? Ese es el resultado del producto cruz R cruz F, que debe ser igual a I por alfa. Ahora, ¿alfa es positivo o es negativo? Positivo porque va en sentido contrario, ¿no? Entonces, la ecuación ya está, tal cual. ¿Listo? Bien. Aquí, una vez escritas estas ecuaciones, tenemos que pensar a la ruta, para dónde vamos a ir. Como vamos a calcular el intervalo del tiempo requerido para que golpee el piso, es decir, vamos a escribir un H, lo más sencillo sería pasar todo lo angular ¿cómo se dice? Lo angular a lineal, es decir, transformar alfa en A, ¿de acuerdo? Pero eso ya lo hicimos la vez pasada, entonces hoy hagámoslo un poco diferente. Es decir, hoy voy a transformar las aceleraciones tangenciales, las aceleraciones de los cuerpos que se mueven de manera lineal, en angulares con esta relación. ¿Sí? Que la aceleración angular es igual a R por alfa, la que hemos visto en cinemática desde hace rato. ¿Ok? Y aparte, creo que voy a despejar de aquí las tensiones para poderlas reemplazar acá y acá. Entonces, de la primera ecuación me quedaría lo siguiente. Tensión igual M1G. Básicamente va a cambiar el lugar de estas dos. Menos M1 por A. Tensión 1. ¿Listo? Para la segunda tensión, voy a mandar este término al otro lado. M2G más M2A. ¿Listo? ¿No hay más? Ok. Voy a reemplazar esas dos ecuaciones aquí. Y de paso yo creo que voy a reemplazar este A por R alfa, para que me quede un poco más rápido, más sencillo. Entonces me quedaría R que multiplica a M1G menos R que multiplica a M1, y voy a reemplazar A de una vez por R y alfa. R y alfa. ¿Listo? Ese es ese término que está acá. T1 ya lo reemplacé por lo que estaba. Ok. Menos R por T2. T2 aquí está positivo para ambos, lo que quiere decir que los dos términos siguientes me van a quedar negativos ambos. Me está cambiando el signo. Entonces, menos R M2G. M2G, el primer término, menos R M2A, y A lo va a reemplazar por R y alfa. R y alfa. Y eso es todo lo del lado izquierdo de la ecuación. ¿Listo? ¿Se ve bien? Igual a I por alfa. Bueno. Tengo la aceleración angular de un lado
yo creo que voy a sacar factor común. Estos dos están negativos, así que lo voy a pasar al otro lado a sumar para que me quede positivo. Y me va a quedar factor común de una vez con alfa. Puedo llegar a sacarlo aquí, ¿listo? Alfa que multiplica A. Acá tenemos I. Y acá vamos a tener la masa por el radio al cuadrado en ambos lados. ¿Listo? M1 R cuadrado y M2 R cuadrado. Lo estoy organizando muy diferente a como nosotros lo hemos hecho en otros ejercicios, ¿no? Es intencional, para hacerlo un poco más dinámico. Normalmente nosotros llegamos y reemplazamos esta I de una vez por la inercia de la polea, medio de la masa por R cuadrado y se acabó. Entonces, estamos dejando diferente. Ok. Igual a lo que se me haya quedado del lado izquierdo, y del lado izquierdo se me quedó M1G, RM1G y con M2. De hecho, R y G son factor común, entonces creo que lo voy a sacar de una vez. R y G que multiplica A. M1 menos M2. Y ya. ¿Listo? Puedo llegar a despejar alfa. Ahora sí. Alfa va a ser igual. Voy a organizarlo para que se vea mejor. R. Listo, esa es la aceleración. No es lo que me están preguntando, ¿no? Acá lo que me están preguntando es el tiempo que se demora M1 en llegar al suelo. Allá tengo la aceleración y de hecho tengo un poco las condiciones iniciales, porque ya sé que se libera del reposo, así que yo ya sé cuánto era la velocidad angular inicial. Entonces, mediante qué magia utilizo para calcular el tiempo requerido de que ella llegue desde esa posición H y llegue hasta el piso. Profesor, es la misma ecuación que usamos siempre, velocidad final al cuadrado y fuera velocidad inicial al cuadrado por 2 veces la gravedad por la altura, pero ahí no tenemos tiempo. No, no tenemos tiempo y ni tampoco la velocidad final. Pero podemos utilizar la de movimiento uniformemente acelerado. O sea, un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado más la velocidad por el tiempo más la posición inicial. Esa. ¿Sí? Porque esa me relaciona cambio de la posición, la desplazamiento, me relaciona aceleración con tiempo. Y la velocidad inicial pues es cero. No me va a interrumpir nada. Ok. Otra cosa que sería más sencillo es llegar y transformar todo de una vez a lineales, porque entonces yo tengo una asociación de H directa. ¿Listo? Pero miren algo interesante. Si esta masita se desarrolla, se desplaza una altura o una distancia H, ¿qué tanta cuerda se va a enrollar sobre la polea o se va a desenrollar sobre la polea del otro lado? La misma H, ¿cierto? O sea que yo puedo asociar esta longitud de arco con H automáticamente. Puedo llegar a dibujarla incluso. ¿Listo? Es decir, lo que para mí es la longitud de arco en este caso sería igual a la cuerda que se va a desenrollar. Por lo tanto, yo puedo llegar a asociar dos cantidades importantes. Puedo llegar a asociar el cambio, el cambio angular, que tanto cambia desde esta posición inicial hasta esta posición final el ángulo θ. Y también puedo llegar a asociar, pues por supuesto, el radio R. O sea, tengo la relación de las dos, S igual a R por delta θ. ¿Listo? Y ahí yo ya puedo asociar cuánto sería mi H. No necesito pasar por el lado lineal tan directamente. Estas son dos cosas interesantes. Bueno, la primera, recuerden,
posición es igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado más velocidad inicial por el tiempo más posición inicial. Solamente que con palabras angulares. ¿Sí? Posición angular igual a 1/2 de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado más velocidad angular por el tiempo, etc. Bueno, yo no necesito teta, yo necesito delta de teta, así que este teta sub 0 lo voy a pasar para el otro lado a restar. Y teta menos teta sub 0 es delta de teta. ¿Listo? Este término va completo, ya tengo la aceleración, de hecho una línea más arriba, y este término que tengo acá, debo hacerle algún cambio pequeño, ¿no? ¿Cuál sería? Está el enunciado. La velocidad inicial es 0. Ajá, que se libera del reposo. Entonces, ese término es 0. Listo, me quedo con dos términos. Del lado izquierdo delta de teta y del lado derecho 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ok. Lo que quiere decir que voy a tener 1/2 de todo lo que está arriba por el tiempo al cuadrado. Voy a copiar. Listo. Ese delta de teta, recuerden que yo aquí tengo una relación entre ese, delta de teta, etcétera, la cual sería la siguiente: la longitud de arco es igual al radio por la posición angular, o en este caso el desplazamiento angular. ¿Sí? Esto ya no es posición, es simplemente un desplazamiento, una distancia. Entonces yo puedo llegar y despejar, porque voy a pasar este R a dividir a S y eso va a ser igual a delta de teta. O sea, H sobre R. S. Ah, bueno, sí, de una, me parece muy bien. Eso es igual a H. H sobre R. ¿Listo? Bueno, escribámoslo otra vez abajo. Me quedaría entonces H igual. Yo creo que le vamos a hacer algunos cambios pequeños a esta cosa. Listo. Este R cuando lo pasa al otro lado va a pasar a multiplicar. ¿De acuerdo? Y va a pasar a multiplicar y como ya tengo un R pues me va a quedar R cuadrado. ¿Ok? ¿Por qué? Por el tiempo al cuadrado. Listo. Yo creo que ya es hora de abrir esta inercia. Es decir, ya... De hecho, porque parece una T. Aquí se le fue el palito. Listo. Esa inercia voy a escribirla como la de una polea sólida, de un cilindro sólido. Porque me parece que aquí me está diciendo que la masa de la polea es uniforme y tiene una masa m. Entonces yo supongo que es una polea sólida y pues lo más sencillo es que sea un cilindro. Entonces aquí vamos a tener 1/2 de la masa por la distancia al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Por R cuadrado. Listo. Si yo tengo 1/2 de la masa por R cuadrado, miren que yo tengo arriba R cuadrado y abajo también tengo R cuadrado que lo puedo llegar a sacar como factor común, pero quiero cancelar esto de una vez. ¿Ok? Y aquí yo ya puedo tener una respuesta para el tiempo automáticamente. Lo único que tengo que hacer es despejar el tiempo t. Entonces, si yo quiero tener el tiempo t, todo lo que está dividiendo acá va a ir a multiplicar al otro lado, ¿cierto? Comenzando por... Esperen, M1 más M2. me falta algo. Ah, este 2. Yo creo que este 2 lo va a pasar con H primero. 2H. ¿Por qué? Porque este 2H me aparece en todo lado, ¿no? Entonces no quiero que se me pierda tanto. El 2H siempre me ha aparecido en muchos ejercicios. Ok. 2H por 1/2 de la masa de la polea más M1 más M2. Listo. Eso es lo que yo tenía debajo. No más. ¿Listo? Ahora lo que tengo arriba. Tengo la gravedad
tengo la relación de las masas y no más. Entonces voy a pasar la gravedad a dividir. Yo creo que la gravedad la voy a sacar aquí junto con el 2h y la resta de las masas la paso acá debajo. M1 menos M2. Se quedó como muy pequeño. Ok, mejor. Y ya, se acabó. Me falta sacar la raíz. Y eso es todo. Ok, y no tuve que pasar por nada lineal. O sea, yo puedo llegar a trabajar los ejercicios de cualquier manera. Este ejercicio me hubiera dado igual si yo no hago la transformación de convertir esta aceleración tangencial en angular, sino que despejo de aquí alfa y paso el R a dividir al otro lado. O sea, eventualmente tengo que llegar al mismo lado, ¿de acuerdo? El tiempo debe ser el mismo. Aquí el truco es tener claro que H se puede llegar a escribir como R delta de teta. Nada más. Bien. Bueno, los dejo, revisen el siguiente y me avisan si tienen alguna duda. Listo, profe. Bueno, que estén muy bien. Mañana. Hasta luego. Profe, nos Profe, vemos. muchas gracias. Luego, profe.